de tarea y lo que íbamos a hacer hoy. Había quedado un ejercicio de la unidad número 9 de estática. Hoy vamos a terminar con esta unidad, vamos a hacer algunos ejercicios más de estática, también vamos a ver lo que es elasticidad, un par de problemas para aplicar un par de fórmulas de elasticidad, que sería la unidad 10, que 9 y 10 están juntas acá en la guía. Así ya hoy culminamos con estas unidades. Bien. En el teórico, ¿cómo van? Porque no hablé esta semana con el profe, así que la semana pasada quiero decir, y no sé bien cómo van para ver qué tan adelante en las unidades van. Estamos en onda estacionaria. En ondas estacionarias terminaron la última clase jueves pasado. Terminaron con esa unidad. Sí, estamos viendo la unidad número 2. Bien, van a terminar el parcial. Me dijo que lo había planeado una semana antes, o sea, la semana anterior al 1 de noviembre, que sería el práctico. Así que ahí terminarían con los temas de teórico y ahí les tocaría el segundo parcial. Después de esta clase, nos queda esta clase que avanzamos con las siguientes unidades, que es el 1 de noviembre. Al examen entran todos los temas que se vieron hasta antes del examen, ¿no? ¿De acuerdo? Una consulta, la quinta unidad, porque la había tomado en el parcial anterior, ¿también va a entrar en este? En el parcial anterior solamente entró la parte de trabajo de la quinta unidad, o sea, todo el resto de la quinta unidad va a entrar en este, que es la parte de energía cinética, la energía potencial y la conservación de energía mecánica, todo eso va a entrar. Perfecto, muchas gracias. Bien. Vamos entonces a ver el ejercicio que había quedado de tarea. Ahí les voy a compartir pantalla. ¿Cómo anduvieron con ese ejercicio? El 11, ¿no? A mí personalmente me faltó un poquito más para poder llegar al resultado, pero me dio muy cercano y otro de los resultados me dio bien. Bien. Vamos a ver, porque a lo mejor es una cuestión de redondeo cuando tomas las cantidades decimales en los ángulos, en los senos, cosenos. Puede ser por ese lado. ¿Algún otro compañero o compañera que lo haya realizado? A mí una de las fuerzas me dio, después sé que hay dos que dan lo mismo, pero esas que dan lo mismo no me dan el mismo resultado. O sea, me falta también un poquito, pero no sé. Bien. Ahora leamos el ejercicio y lo vamos a ir planteando y me gustaría de que me digan dónde les dio diferentes resultados, si lo plantearon de forma diferente. Un cuerpo de 2000 newtons está suspendido en equilibrio, soportado por una barra de peso 400 newtons y una cuerda liviana, que sería la cuerda S, sujetos ambos a la pared. Calcular las fuerzas reactivas en P, que sería el punto inferior, que hace que la barra y la fuerza que hace la barra, perdón, y la fuerza S que realiza la cuerda. Y le da los datos de longitud de la barra, dónde está la cuerda, que sería el punto PB, o sea, el segmento PB, y dónde se encuentra el peso o todas las fuerzas gravitacionales, que sería en el centro de la barra, ¿no? 1,50 metros. Vamos a pasar a la hoja, así hacemos el diagrama de cuerpo libre. Reconocer. Ahí está, ahí se ve. Vamos a acomodar.
¿Se ve ahí? Sí, profe. Bien, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Ejercicio 11. Vamos a hacer los ejes. Hay que considerar cuando tomamos la barra como un sólido y empezamos y hacemos las ecuaciones de momento de torsión o torque, consideramos de que el espesor de la barra con respecto a la longitud es despreciable. Sino también tendríamos que considerar o hacer una corrección en esos valores de espesor, ¿no? Si no les dice nada el ejercicio, que para nuestros casos siempre son así, porque estamos viendo los fundamentos, pero es importante que lo sepan. Bien, vamos a marcar 50 grados. $400 newton, vamos a ir marcando las fuerzas, disculpen. 2000 newton. Después teníamos una fuerza aquí, que era la de tensión, vamos a ponerle T sub S, la tensión de la cuerda S. Y después teníamos aquí dos FPV y FPH, ¿no? Y ninguna otra. Esas serían todas las fuerzas que teníamos. Hicimos el diagrama de cuerpo libre, dejamos la barra, pusimos solamente las fuerzas que actúan sobre la barra, en el punto en el que actúan, y vamos ahora a realizar el planteo para que esta barra esté en equilibrio estático. ¿Cuáles eran las tres condiciones que debíamos plantear en uno de estos ejercicios? La sumatoria de fuerzas en Y, en X y la de torsión. Sí, todo eso tiene que ser igual a 0. O sea, la resultante tiene que ser nula. O sea, la sumatoria toda de la fuerza en X, de la fuerza en Y, de los momentos de torsión, tiene que ser igual a 0. Vamos con la sumatoria de fuerza en el eje de las X. Se tiene que anular, igual a 0. Ese es el planteo, y ahora tenemos que buscar todas las fuerzas que hay en el eje de las X, sumarlas e igualarlas a 0 para que cumplan esta condición. FPH es una, y TS es otra, ¿no? Con signo menos porque va en sentido negativo del eje X. ¿Bien? Hasta ahí vamos. Sumatoria de fuerza en el eje de las Y. Igual a 0. Aquí no podemos resolver más nada, solamente decir de que FPH es igual a TS, si despejamos, ¿no? Pero ambos son incógnitas, FPH y TS. Ahora, sumatoria de fuerza en el eje de las Y. Vamos con FPV, que va positivo porque va hacia arriba, los 400 newton negativos, y los 2000 newton también negativos. Bien. Aquí sí podemos resolver. FPV, despejamos, sumamos y da 2400 newton. Tenemos que un primer resultado de que el valor de la fuerza FPV vale 2400 newton. Esa es la magnitud. Para resolver el resto de las variables tenemos que hacer la sumatoria de los momentos de torsión igual a 0, ¿no? Aquí necesitamos determinar un eje de giro arbitrario, pero que nos sirva para resolver el problema, sobre la barra, el cual nos conviene elegir este eje porque todas las fuerzas que actúan sobre el eje de giro se anulan en su momento de torsión. Entonces aquí tenemos dos incógnitas, o dos fuerzas que son incógnitas,
se van a anular. Entonces vamos a tener 0 y 0, y ya eliminamos dos variables para poder en la cuenta, ¿no? Vamos con los 400 newton. Momento de torsión de esos 400 newton. Era fuerza por brazo de palanca perpendicular. Entonces, 400 newton por el brazo de palanca perpendicular, que sería este. Entonces, si se ve ahí en la cámara, hice una raya suave. Ese sería el brazo de torsión perpendicular a los 400 newton, ¿no? Si hacemos una proyección, sería este, ¿no? Porque nosotros tenemos esta distancia, que sería 2,25 metros. Bueno, esa distancia la tenemos que convertir a perpendicular. Aquí tenemos... Profe, ¿sí? ¿no sería 1,50 m? 1,50 m, perdón, PC, sí. 1,50 m. Es la mitad de la barra. De aquí hasta aquí tenemos 1,50 m, pero nosotros necesitamos esa distancia, o lo que es lo mismo, si hacemos una proyección, esta otra distancia, ¿no? ¿Cómo conseguimos esa distancia? O sea, hacemos 1,50 metros por ¿qué? Coseno de 40. No, si nosotros necesitamos esta distancia, necesitamos el coseno, pero de los 50 grados, porque es el ángulo que es adyacente, ¿no? Si los 40 grados serían estos. Si nosotros queremos esto, y tenemos esto, el coseno de 40 sería lo mismo que el seno de 50, que nos daría esto. ¿Bien? Sí, sí. Entonces sería el coseno de los 50 grados. Y ahora vamos a ver el signo. Recordemos de que si era en sentido horario, el giro que generaría esa fuerza sería negativo. Si es antihorario, el momento de torsión es positivo. En este caso, si la única fuerza que actuara sobre la barra sería los 400 newton y tenemos este eje de giro, giraría en sentido horario o antihorario. Horario. Horario. Entonces esto sería signo negativo, ¿bien? Entonces aquí tenemos el momento de torsión de los 400 newton, de esa fuerza, ¿correcto? Vamos con la de los 2000. ¿Bien? Sería menos... Bueno, el signo lo ponemos después, pero lo podemos poner al principio. Si nosotros tenemos solamente esta fuerza, también el giro que haría sería en sentido horario, igual que los 400, por eso ese menos. Los 2000 newton por la distancia, pero necesitamos nuevamente obtener el brazo de palanca perpendicular, que sería, si nosotros queremos un ángulo de 90 grados, sería ese. Si nosotros tenemos esta distancia, sería igual a la proyección. Esta distancia es igual a esta distancia, ¿no? Entonces, la longitud de la barra era 3 metros por el, nuevamente, coseno de 50 grados, ¿no? Serían los 3 metros por el coseno de 50. Y ahí obtenemos esto. Y lo que nos queda es TS. Vamos a dejar el signo para después. TS por la distancia hasta aquí, desde el eje, es 2,25 metros. ¿Y cuál sería el brazo de palanca para que esos 2,25 queden perpendicular? Lo que necesitamos es esto, ¿no? Para que esto quede perpendicular. ¿Cómo obtenemos esto? Que si los proyectamos sería esta distancia sobre el eje. Los 2,25 metros, ¿por qué? Por el seno, en este caso. En este caso, por el seno de 50. Y el signo. Si dejamos sobre esta fuerza, hacemos un sentido hacia allá, hacia la izquierda,
tenemos la barra, va a girar en sentido antihorario. Por lo tanto, esto es positivo. Todo esto lo igualamos a 0, que es la condición de los momentos de torsor igual a 0. Y la única incógnita que nos quedó es TS. Así que resolvemos todo esto. Háganlo ustedes. Y me dicen cuánto da TS. 2461,35 me dio. 2461,35 Newton. Por favor, que alguien más lo corrobore. ¿Por qué se usaba en el TS ese lado se consideraba el opuesto sería? Porque necesitamos que el brazo de palanca sea perpendicular a la fuerza, ¿no? Tenemos la fuerza aquí, como lo estoy dibujando, necesitamos un brazo de palanca perpendicular para hacer el cálculo del momento de torsor, ¿no? Lo que tenemos en realidad es esta distancia. Si nosotros queremos pasar a estas distancias, es lo mismo que pasar esta distancia. Esto lo tenemos que proyectar acá. Para proyectar esta barra en el eje de las Y, necesitamos el seno de 50, que es el cateto opuesto, que sería este si hacemos el triángulo. ¿Bien? Sí, sí. Gracias. ¿Les da sí? A mí me da un poquito más alto. Tomen 3 decimales para los senos y los cosenos. Yo tomé decimales completos y me da así. A mí también, profe. Bien, a mí me da 2468, pero vamos a dejarlo así. Es un error de redondeo eso. Por la diferencia de 7 newton en 2400 es eso. Entonces, le da así, T sub S es 2461, de hecho podríamos hasta redondearlo a 2460, que estaría bien, ¿no? Ahora, ya tenemos el valor de T sub S, tenemos el valor de FPB, nos falta el de FPH y sabemos que es igual al de TS. Entonces, FPH vale 2461,35 newton. Y ahí obtuvimos el resultado de las 3 fuerzas incógnitas, la magnitud de las 3 fuerzas, FPB, FPH y TS. Si esos valores de esas fuerzas logran estos números, estos valores en newton, la barra va a permanecer en equilibrio estático. ¿Bien? ¿Se entienden dónde tuvieron a lo mejor diferencias o cálculos, o algunos que decían que no les había dado bien el número? Me faltó el seno en mi caso. Ah, bien. Lo más difícil de todo este ejercicio es el planteo correcto del diagrama de cuerpo libre y el cálculo del momento de torsión, ¿no? Por esto que decimos del brazo de palanca perpendicular, de trabajar con el seno y con el coseno, y con el signo de si gira para un lado o gira para el otro. Así que presten atención a eso cuando hagan los ejercicios de estática. Bien, vamos a introducir brevemente elasticidad para hacer un par de ejercicios. Así también completamos los otros temas que están en estas 2 unidades, o en esta guía, que son 2 unidades juntas, ¿no? Vamos a ir a la parte de elasticidad. Profe, disculpe. Sí. ¿Podría volver a explicar por qué llevo el seno en el último? Aquí. Sí, en el S. Tenemos T sub S, que es una fuerza que está horizontal hacia la izquierda. La barra la tenemos inclinada. Entonces, primero de todo, tenemos que determinar el signo. O bueno, vamos a hacerlo en el orden que por lo menos lo escribimos, ¿no? El signo. Tenemos la barra, este es el eje de giro,
si hacemos una fuerza hacia la izquierda, esta barra va a girar este sentido. Dijimos que cuando es sentido antihorario, el signo es positivo. Bien. Luego, necesitamos calcular el brazo de palanca de esa fuerza. Escribimos la fuerza por la distancia que tenemos al eje, que serían los 2 metros 25, y luego tenemos que hacer la proyección de esta distancia que no está perpendicular a una que sea perpendicular. Sería a esta, o bien esta distancia es lo mismo que esta distancia. ¿Por qué la traslado al eje? Para que ustedes vean cuando sale desde el eje de giro, cuál sería la verdadera distancia que estamos calculando con respecto al eje de giro, ¿no? Si nosotros utilizamos esto, tenemos acá los 90 grados que nos pide por definición, el momento torsor para el cálculo, ¿no? Entonces, en un triángulo que formaría esto, esto y esto, esta distancia sería el cateto opuesto al ángulo que nosotros tenemos, ¿no? Que son los 50 grados. Para determinar el cateto opuesto, nosotros tenemos la hipotenusa, es el seno, ¿no? Por eso. Perfecto, profe, muchas gracias. De nada. Vamos entonces con elasticidad. Vamos a buscarlo acá en la guía. Elasticidad. Acá más arriba está, ahí no me encuentro. Bueno, cerro. Disculpen que ahí lo... Vamos a... Búsquenlo ahí en la guía. Son tres ecuaciones, pero se los voy a explicar mejor en la hoja. Ahí donde dice elasticidad, ley de Hooke, pero se lo voy a explicar mejor en la hoja, porque me resulta más cómodo hacer los dibujitos. Bien. De elasticidad. Cuando estamos en una situación como las que estuvimos viendo, de equilibrio estático, y aplicamos una fuerza sobre una barra, lo que veíamos nosotros recién es que esa barra se comportaba como un cuerpo rígido, es decir, no sufría ningún tipo de deformación. Bueno, eso en la práctica, todos sabemos de que no existe cuando son fuerzas relativamente grandes, ¿no? Todos los materiales sufren algún tipo de deformación. Lo que se estudia en elasticidad son esas deformaciones, los esfuerzos que se necesitan para lograr esas deformaciones, y después, más adelante en la carrera, van a ver ya cuando, según el tipo de material, cuando se quiebra, se rompen, se cortan y demás, ¿bien? Nosotros solamente nos vamos a limitar aquí, en elasticidad, a calcular las características del material para cuánto esfuerzo se necesita para deformarlo o cuánto deformación puede llegar a tener, en forma lineal, ¿no? Lo que está ahí en la guía, que visto de otro modo lo podemos hacer acostado, tenemos una barra a la cual se le está aplicando un esfuerzo, ¿no? Por ejemplo, vamos a ponerle una fuerza que es perpendicular a la sección transversal, o sea, si nosotros lo graficamos en 3D, puede ser circular, puede ser cuadrada, sería perpendicular a la sección, ¿no? Si aplicamos una fuerza aquí, por ejemplo, lo estamos estirando, ¿no? A esa barra. Esto tiene una determinada longitud conocida,
que le vamos a llamar L o L sub 0. Bien. Supongamos que esta barra está en equilibrio, pero hay fuerzas de tensión que están haciendo que esa barra se mantenga en equilibrio, pero que esté también sometida a un esfuerzo, ¿no? En este caso de tensión que lo estamos estirando. ¿Cómo calculamos ese esfuerzo de tensión? Es esfuerzo. Nosotros lo vamos a simbolizar como está ahí con la letra griega sigma, que parece una O en cursiva. Es igual a la fuerza perpendicular a la sección. Bien, podemos ponerle fuerza perpendicular sobre el área de esa sección. Eso es como nosotros calculamos el esfuerzo. Fuerza se mide en newton, área se mide en metros cuadrados, por lo tanto, la unidad de medida es newton sobre metro cuadrado. Bien. Esto después también en fluidos van a ver que es igual a pascales. Bien. Lo podemos dejar expresado en newton sobre metros cuadrados, no hay problema, sino pascales también está correcto. Bien. Eso es el esfuerzo. El esfuerzo de tensión lo podemos calcular como la fuerza aplicada a uno de los extremos sobre el área. Cuando nosotros aplicamos este esfuerzo a esta barra se va a estirar. Acá lo voy a hacer en forma exagerada, ¿no? No es tan así porque si no se rompería antes de llegar a ese estiramiento, salvo que sea un material muy elástico. Pero a los fines prácticos, para que se pueda entender el concepto, esta era la longitud original. Bien. Y esto le vamos a llamar delta L, que es lo que se estiró debido a esa fuerza que estamos haciendo en los extremos. ¿Correcto? Esto, que es lo que se estiró, fue debido al esfuerzo, y nosotros podemos calcular cuál es la deformación. La deformación por tensión o la deformación lineal, nosotros la calculamos, la vamos a simbolizar con la letra griega epsilon, y la calculamos como delta sub L sobre la longitud original que tenía la barra. Aquí tenemos metros sobre metros, esto es una magnitud adimensional, o sea, no tiene unidad, que nos indica cuánto se deformó, en este caso, la barra, que tiene una sección cuadrada. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Bien. Ahora, hay una relación en un cierto intervalo de variación de fuerzas, es decir, cuando las fuerzas son pequeñas, los esfuerzos y las deformaciones también, nosotros vamos a estudiar la relación que existe entre el esfuerzo y la deformación como el módulo de Young. Lo han sentido nombrar también en el teórico y lo van a sentir nombrar también a lo largo de la carrera más adelante. Lo simbolizamos con la letra I mayúscula. ¿Y a qué equivale ese módulo de Young? Es igual al esfuerzo sobre la deformación. El esfuerzo estaba medido en newton sobre metro cuadrado, la deformación no tenía unidad, esto nos queda como newton sobre metro cuadrado. Esto se determina experimentalmente, cada material tiene un determinado módulo de Young que es muy útil para hacer los cálculos, para hacer simulaciones, y se determina, una de las maneras más clásicas de determinarlo es
esfuerzo sobre deformación, ¿bien? Entonces, si nosotros conocemos el módulo de Young de algún material, podemos calcular cuál es la deformación dada un determinado esfuerzo. ¿Bien? Que eso es más aproximadamente lo que vamos a hacer en los ejercicios. Eso está tabulado, el módulo de Young, para cada uno de los materiales en general. El fabricante te dice el material cuando estás haciendo un desarrollo en la parte profesional, compras un determinado material para la construcción, por ejemplo, y te viene con determinado módulo de Young. ¿Bien? Y también experimentalmente, si es para materiales desconocidos, se puede determinar. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Estas Sí. tres ecuaciones... Sí, me parece que alguien quería hacer una consulta. ¿No? Bueno. Este es el módulo de Young. Con esto vamos a hacer un ejercicio que va a ser el ejercicio... primero vamos a ver el ejemplo, porque no hay muchos ejercicios de esto en la guía. Así que vamos a ver el ejemplo. Ahí les vamos a compartir pantalla. Y después ustedes van a hacer otro ejercicio que está en la guía. Ahí ven, el ejemplo en realidad, porque está resuelto, sería el 8 en números romanos. Ven la pantalla compartida, ¿no? Sí, profe. De un alambre de acero, y ahí le está dando el módulo de Young del alambre de acero, de 400 centímetros de largo y 3 milímetros de diámetro, se cuelga un peso de 760 newton. Bien. Nos pide calcular cuál es el esfuerzo de tensión realizado por el alambre, y nos pide también calcular el alargamiento que forma y la deformación unitaria que va a tener. Bien, nosotros vamos a ver que tenemos un alambre, que le colgamos algo, eso sufre el material, debido a las fuerzas de tensión, un estiramiento. Tenemos que ver de cuánto es ese estiramiento y cuál es la deformación unitaria, que es esa unidad o esa medida adimensional que vimos de ese alambre dado ese esfuerzo. ¿Correcto? Vamos a hacer primero el esquemita, vamos a volver a la hoja. Y con estas fórmulas vamos a tratar de resolver este ejercicio. Supongamos que el alambre está colgado de la pared, un alambre que te dice 3 milímetros de diámetro. Este sería nuestro objeto sólido de estudio del alambre. Tiene un diámetro, es un cable un poco grueso. Y tenemos un peso colgado de 760 newton, ¿no? El alambre, tiene una longitud original antes de colgar el peso de 400 centímetros. Bien. Y el diámetro, es decir, si nosotros vemos el alambre con un corte de esta manera, lo vemos transversalmente, tenemos una sección del alambre así. El diámetro que tenía ese alambre es de 3 milímetros. Bien. Y tenemos el módulo de Young del alambre de acero, que es una característica del material. Primero, calcular el esfuerzo de tensión realizado. Vamos con el esfuerzo. El esfuerzo era la fuerza perpendicular sobre el área. La fuerza en este caso serían los 760 newton que están colgando. Y el área sería el área de esta sección. ¿Cómo calculamos el área de una sección circular? El área de un círculo, ¿cómo lo calculamos? Pi por radio al cuadrado, ¿no?
Es pi por radio al cuadrado. Bien. Bien. Sería pi por. ¿Cuál sería el radio? Hay que pasarlo a metros, ¿no? Sería 0,015. Estamos en milímetros. Lo que vamos a hacer, o se suele hacer cuando trabajamos con elasticidad, es pasarlo a notación científica. ¿Por qué? Porque los módulos de Young vieron que se los dieron en notación científica, pues son números muy grandes. Entonces siempre se los dan por 10 elevado a tal número. Entonces vamos a pasar los 3 milímetros a notación científica, en metros. ¿Cuántos serían, o cuántas comas, cuántos lugares en la coma hay que correr para que el milímetro pase al metro? 3. 3 hacia La izquierda. la izquierda. Entonces, sería los 3 milímetros, si nosotros queremos pasarlo a metros, nos quedaría, vamos a pasar esto primero para que no se nos haga lío, sería 3 por 10 a la menos 3 metros, ¿no? Si nosotros esto lo pasamos en metros, sería igual a 3, un 0, otro 0 y la coma. Tenemos 3 lugares después de la coma. ¿De acuerdo? Sería 0,003 metros. ¿Recordamos notación científica? Si no, hay que repasar. Tenemos 1, 2, 3 lugares después de la coma. ¿Bien? Que sería dividido 1000. El radio sería la mitad de esto, entonces va a ser 1,5 por 10 a la menos 3 metros, todo eso elevado al cuadrado. ¿Bien? Profe, ¿de dónde sale ese circulito? ¿Qué circulito? Este De 3 milímetros. es la sección del alambre. Si nosotros hacemos un corte en el alambre y lo vemos en forma transversal, tenemos una sección que es circular. Nosotros necesitamos determinar el área de esa sección para poder calcular el esfuerzo. ¿Bien? Dijimos que el esfuerzo es F por el área, F sobre el área. Entonces, ¿cuánto sería el área en metros cuadrados? ¿Me hacen esta cuenta? Sería A mí me dio 7,06 por 10 a la menos 6. 7,06 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. ¿Bien? Es importante trabajar con notación científica porque los números o son muy grandes o son muy chicos. ¿Bien? Entonces, 7,06 por 10 a la menos 6. Vamos a calcular ahora nuestro esfuerzo, la fuerza 760 newton, dividido el área, que es 7,06 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. ¿Cuánto les da? Dividan estos dos. Esto es 10 a la menos 6, se puede pasar como 10 a la 6, como es 1 dividido 10 a la menos 6, cambia el signo, ¿no? No hace falta dividirlo con el 10 a la menos 6. Igualmente lo podemos ver en la calculadora para aquellos que tienen problemas para hacer el cálculo. Sería 1,07 por 10 a la 8. bien. ¿Lo hiciste directamente con la calculadora o lo hiciste por partes? Directamente con la calculadora el valor que Bien, obtuve. vamos a ver cómo hacemos con la calculadora para el resto. Acá tengo una calculadora científica que les recomiendo de que se vayan amigando con ella, más allá de los software informáticos que hay. Esto es, ahí no sé si se ve. ¿Se ve ahí? Así que quiero... ¿Se ve bien ahí el número? Sí, profe. Bien. ¿Cómo hacemos esto en la calculadora? Hacemos 760 dividido 7,06 y el por 10 sería la tecla exp. Por 10, ahí estamos escribiendo,
a la menos 6. Bien, ahí no sé si se ve, ahí se ve mejor. Ahí lo que nos da es un número gigante. Porque yo lo tengo en diferente modo. Hay que pasarlo al modo, ¿les dio así al que lo hicieron con la calculadora o les dio directamente con el E? No, a mí me dio así. Me dio así. Hay que pasarlo al modo, déjenme, modo, acá, 2, científico. Déjenme recordar. Déjenme probar si es correcto lo que hice y lo repito. 760 dividido 7,06 exponente a la menos 6. Ahí me da con el exponente. Tiene que apretar modo. En esta calculadora o las calculadoras casi similares. Si tienen otra calculadora, deberían tener una función similar, pero no sé cómo es. Modo, de vuelta a modo, y hay uno que dice SCI, que sería científico. Aprieten ahí y les dice de 0 a 9 sería la cantidad de decimales que quiere que les escriba o que les muestre en el resultado. Yo le puse 2, pero pongan 2 o 3 decimales. Pongámosle 3. Y luego hagamos 760 dividido 7,06 por 10, que sería E a la menos 6, y ahí nos da 1, te lo redondea a lo más próximo, 1,08 por 10 a la 8 sería. No sé si ahí ven. ¿Se ve ahí el 8? ¿Lo pudieron hacer? Profe, en mi caso yo lo hago con el Shift NG. O sea, me da el Shift. resultado enorme y yo con el Shift NG puedo mover la cantidad de decimales. En este caso me dio los 0,107 por 10 a la 9. El Shift NG, ¿cuál es el Shift NG? O sea, sería, primero tiene que apretar el Shift y luego Sí. el NG. Ahí tiene la flechita cuando aprieta el Shift de que va a mover el valor. Y el NG, no sé cuál es la tecla NG. Está por encima del 8. Ah, NG esta. Sí, sí. Bien. En teoría creo que le veo una flecha. Te va dando de a 3, te va corriendo de a 3. Sí. Sí, sí. Bien. Lo pueden hacer así como dice el compañero también. No varía el resultado que ponerle, porque No, ahí es por el queda- redondeo, porque debe ser 1,07 y pico, por eso pone 1,08, porque te lo redondea hacia arriba. Porque yo lo hago igual que Indy y me queda a la 9 en vez de a la 8. Porque va de 3 en 3. Claro, a mí me queda 0,10 por 10 a la 9. Ahora a mí también. Porque va de 3 en 3. Claro, no, la notación científica es siempre un valor, coma, la cantidad de decimales que querramos, por 10 a lo que corresponde. No, acá pueden poner, no deberían poder poner 0 en la notación científica. Siempre es un valor diferente a 0. Pero en todo caso lo corremos uno más a la derecha nosotros. Bien, y recuerden cambiar el valor de acá, ¿no? Sí, sí. Bien. Tenemos entonces la deformación, que es 1,08 o 1,07 por 10 a la octava metros cuadrados. Newton sobre metros cuadrados. Newton sobre metros cuadrados. Es Newton sobre metros cuadrados. Ese es el esfuerzo. El esfuerzo que va a hacer ese alambre si le colgamos un peso de 760 newton. ¿Correcto? Ahora nos pide cuál es el alargamiento. Voy a cambiar de hoja. Recordemos este gráfico. Y la deformación. El alargamiento sería el delta L. Bien. El delta L. ¿En dónde? ¿En qué ecuación figura?
en lo que es la deformación. Delta L sobre L original. ¿No? El delta L no lo conocemos. Es lo que nos pide calcular. Si nosotros despejamos, nos quedaría delta L es igual deformación por longitud original. Pero este valor de deformación tampoco lo conocemos. ¿En qué otra ecuación aparece el valor de deformación? El módulo de Young. El modelo de Young relaciona, como decía ese compañero, lo que es esfuerzo sobre deformación. Entonces, si nosotros queremos calcular deformación, podemos hacer esfuerzo sobre módulo de Young. Este esfuerzo lo calculamos recién, 1,08 por 10 a la octava newton sobre metro cuadrado. Y módulo de Young era de, eso estaba como dato, 20 por 10 a la décima newton sobre metro cuadrado. Se te cancelan las unidades, nos queda sin unidad, como lo que es la deformación, y podemos determinar el valor de la deformación. ¿Cuánto es? Háganlo con la calculadora. Pueden hacer esto y después esto, o todo junto como vimos recién. 5,4 por 10 a la menos 4. 5,4 por 10 a la menos 4 sin unidad. ¿Bien? Cancelamos las unidades. 5,4 por 10 a la menos 4. Eso es la deformación. ¿Correcto? A partir del esfuerzo y el módulo de Young calculamos la deformación. Y ahora con esa deformación podemos volver aquí y hacer el cálculo de cuánto es. Vamos a hacerlo aquí abajo. 5,4 por 10 a la menos 4 por la longitud original en metros. Decía que era 400 centímetros. ¿Cuántos metros serían? 0,4. 4 metros solo. 4 metros. Porque 100 centímetros es 1 metro. 4 metros. Y acá sí el estiramiento o el alargamiento nos va a quedar como unidad de medida en metro. Esto está sin unidad por metro. ¿Cuánto nos da esto? A mí me dio 2,14, pero yo lo hice todo junto. ¿Todo junto qué significa? Uní Esto acá. la deformación, uní la deformación con la fórmula del módulo de Young. Claro, hiciste el cálculo todo junto. Esto y automáticamente lo que te daba lo multiplicaste por 4. Sí, sí. Yo, profe, Bien. hice me dio 2,16 por 10 a la menos 3. Bien, vamos a dejar 2,16, 2,14, está bien. Por 10 a la menos 3 metros. Bien. Este es el resultado del alargamiento, este es el resultado de la deformación. Es decir, vamos a pasarlo a un valor más entendible para nuestro problema. Los 2,16 por 10 a la menos 3 metros que nos están mostrando. 10 a la menos 3 en metros, ¿a qué era? Lo que vimos al inicio. Milímetros. Sí, decime. ¿Alguien quería hablar? Si nosotros corremos 3 lugares la coma, nos quedaría en milímetros. Si queremos eliminar esto, sería 0,0216 metros, lo que es igual a 2,16 milímetros. 2,16 milímetros es el estiramiento que se produce, o el alargamiento que se produce, si aplicamos ese esfuerzo al alambre que tenemos. En 4 metros se
produce un alargamiento de 2 milímetros. ¿Bien? Como ven, son valores que son insignificantes debido al largo de nuestro alambre, pero son importantes considerarlos para los cálculos cuando se hacen estructuras. Porque si no, se te rompen los materiales, se te caen los puentes y demás. ¿Bien? ¿Se entiende? ¿O no se entiende? Sí, se entiende, profe. Entendido, profe. Bien. Ahora ustedes van a hacer el ejercicio 22. Los voy a compartir pantalla. Un cable tiene 2,5 metros de largo y 4 milímetros de diámetro. Bien, este es el cable más grueso que el anterior, tiene más diámetro. Si al soportar una carga de 80 kilogramos, acá la carga se la está dando en kilogramos, ¿no? Y dice que se estira 1,3 milímetros, le está dando ese alargamiento o ese delta L. Se pide determinar el módulo de Young del material, o para el material. Bien, aquí a partir de datos obtenidos en forma experimental, se midieron, hay que calcular cuál es el módulo de Young de ese material que no lo conocemos. Es un material que no conocemos el módulo de Young, lo tenemos que determinar. Bien, traten de plantearlo con estas ecuaciones que vimos y ahí lo resolvemos entre todos. Si tienen dudas sobre el planteo, digan, ¿no? Profe, al tenerlo en kilogramos lo pasamos directamente a Newton. Sí, ¿cómo lo Sí, pasamos sí. a Newton? Porque lo que nos está dando ahí es la masa, ¿no? ¿Cómo obtenemos la fuerza? Multiplicamos por 9,8. Bien, multiplicamos por 9,8. Metros sobre segundo cuadrado.
Profe, ¿puede ser que dé 2,88 por 10 a la 10 el módulo de Young? A ver, déjame ver el resultado que tengo. No, no me da eso. Realmente ahora lo vamos a controlar. ¿Alguien más pudo obtener un resultado? Yo todavía lo estoy diciendo. Espérame un par de minutos y después lo controlamos. A mí me dio 1.2 por 10 a la 11. Sí, correcto. Bien. 1,2 por 10 a la 11 newton sobre metro cuadrado es igual al módulo de Young. ¿Cuánto daba? Porque recién me dio. ¿Cuánto daba? Dijeron recién. 1,2 por 10 a la 11. ¿A la 11? Ah, listo. Está bien. Bueno, vamos a hacerlo aquí. Ejercicio 22. Tenemos un alambre, vamos a suponer colgado del techo, o eso es indistinto, lo que nos importa es que sufre un esfuerzo que tiene un largo de 2,5 metros. Bien, tiene una sección de 4 milímetros de diámetro. Bien. Y debido a una carga de 80 kilogramos, sufre un estiramiento, acá lo vamos a hacer en forma exagerada, de 1,3 milímetros. Ese es el delta L, ¿no? Esta era la sección original. Después de aplicarle la carga, se estira 1,3 milímetros. Se le aplicó una carga de 80 kilogramos, que equivale a un peso de 80 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Eso nos da ¿cuánto nos da? A ver. 784. 784 newton. ¿Correcto? Nos pide calcular el módulo de Young. ¿Cómo calculamos el módulo de Young? Esfuerzo sobre deformación, longitudinal o lineal o de tensión. ¿Bien? Necesitamos entonces calcular estas dos magnitudes para calcular el módulo de Young, porque no tenemos ninguna de las dos. ¿Cómo calculamos? Esfuerzo. Fuerza sobre área. La fuerza, que la vamos a dibujar en otro color, serían estos 784 newton, ¿no? El área. ¿Cómo calculamos el área del alambre? Pi por radio cuadrado. Bien. Esos 4 milímetros
¿cómo serían en notación científica? El radio directamente pasarlo a 2 por 10 a la menos 3, que sería la mitad de 2, 4 por 10 a la menos 3. bien, por 10 a la menos 3 metros al cuadrado. Recuerden que hay que trabajar con metros, con kilogramos, con metros sobre segundo cuadrado, eso nos da newton. Hay que trabajar con esas unidades para que nos den correctamente los resultados. ¿Esto cuánto da? En metros cuadrados. 1,26 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. 1,26 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. Ya tenemos entonces el área. La fuerza la habíamos calculado antes, sería entonces 784 newton sobre 1,26 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. ¿Eso cuánto nos da de esfuerzo? 6,2 por 10 a la 7. 6,2, sí puede ser. Al resto le dio así. Sí, me dio igual. Sí, profe. 10 a la 7, a la séptima, newton sobre metros cuadrados. Ya tenemos entonces el esfuerzo. Vamos con la deformación. Eso era delta sub L, que sería el alargamiento, el estiramiento, puede ser también la compresión. Eso, los ejemplos que estuvimos viendo hasta recién, siempre fue estiramiento, pero si tenemos fuerzas de compresión, en lugar de ser hacia abajo en el eje de las Y, sería hacia arriba, podemos llegar a comprimir un cuerpo, ¿no? Un sólido. Se puede llegar a comprimir y este delta sub L es negativo, ¿no? ¿Qué más? Sobre la longitud original. Nos quedaría delta sub L, hay que pasarlo a metros. ¿Esto cuánto sería? 1,3 por 10 a la menos 7. A la menos 3. A la menos 3, perdón. menos 3 metros sobre la longitud original, que ya estaba en metros, que es 2,5 metros. Eso nos da 5,2 por 10 a la menos 4. 5,2 por 10 a la menos 4 sin unidad. Ya tenemos esfuerzo, deformación, podemos calcular módulo de Young. Lo voy a hacer más aquí a la izquierda para tener lugar para escribir los valores. 6,2 por 10 a la séptima newton metro cuadrado sobre 5,2 por 10 a la menos 4. Y eso nos da, esperemos que me entre aquí el valor, ¿cuánto? 1,2 por 10 a la 11, ¿no? Bien. 1,2 por 10 a la 11 newton sobre metro cuadrado. El módulo de Young del material que está hecho ese alambre o ese cable es de 1,2 por 10 a la 11 newton sobre metro cuadrado. O sea, si ya conocemos el módulo de Young del material, podemos hacer cálculos para qué pasa si colgamos otra masa, qué pasa si tenemos un cable más largo, un cable más corto, de mayor o menor sección. Conociendo el módulo de Young se pueden hacer los cálculos para otras condiciones diferentes a estas acá que estuvimos resolviendo. ¿Está claro? Sí, bro. Sí, profe. Bien. Para terminar esta unidad vamos a volver con uno de ejercicio de estática, más de ejercicios de elasticidad. Antes de cerrar con elasticidad, hay en el libro. En el libro hay más ejercicios de elasticidad. En la guía no hay más. Por lo menos es una de las cosas que se quiere corregir para el año que viene. Poner más ejercicios de este estilo de elasticidad. Pero en el libro sí hay. Entonces, si quieren practicar más, busquen en el libro que van a encontrar más ejercicios de elasticidad. Pero quería, para cerrar estas dos unidades, la 9 y la 10, hacer un ejercicio de estática que es bastante
común que salga en los exámenes, y no es tan, o no es similar a los que vimos anteriormente, que es el ejercicio número 5. Profe, una consulta. Cuando se refiere libro, se refiere Al Serway, que es el principal de la cátedra. O cualquiera de los otros, que también va a haber ejercicio. Al Cía Semaki también, o al Alonso también va a haber. Bien. O si no, por internet también van a encontrar ejercicios de este estilo. Perfecto, profe, muchas gracias. Bien. Vamos a ver el ejercicio número 5. Hoy les comparto pantalla. Acá volvemos a estática. Pero, por ejemplo, en el ejercicio 5 decimos, se aplica sobre el eje de una rueda que pesa 100 newton. Tenemos el peso de la rueda que está acá en un diagrama. Una fuerza F horizontal. Lo que queremos es que la rueda suba este escalón. Bien. Tiene 10 centímetros de alto este escalón. El radio de la rueda es de 30 centímetros. Lo que nos pide calcular es cuál es el valor de la fuerza que necesitamos para que esa rueda suba ese escalón. Si hacemos una fuerza horizontal. ¿Bien? Y después también nos pide calcular el módulo de la reacción o de la fuerza de reacción en el punto A, porque vamos a tener una fuerza de reacción del escalón sobre la rueda y nos va a pedir calcular cuál es esa fuerza. Bien, vamos a hacer el diagrama y vamos a hacer el planteo. Tenemos la rueda y tenemos el escalón, ¿correcto? Vamos a hacer los ejes que pasen aquí y vamos a dibujar las fuerzas. Vamos a tener una fuerza que dice aquí que sale desde el eje. Bien. ¿Qué más? ¿Qué otra fuerza vamos a tener? La de reacción del escalón. Bien. La vamos a hacer inclinada porque no sabemos cuál es la que le vamos a llamar F sub A, por ejemplo, porque está en el punto A. ¿Y qué más vamos a tener? ¿El peso puede ser? El peso. Bien. En este caso es qué fuerza necesitamos para que se pueda vencer la reacción de este escalón, ¿no? Entonces, vamos a ir haciendo los planteos y ir viendo a ver qué otras variables nos van haciendo falta, o qué otros valores nos van haciendo falta para resolver este ejercicio. Sumatoria de fuerzas en el eje de la X igual a 0. Bien. ¿Qué fuerzas tenemos en el eje de las X? F positivo. F positivo. Y bueno, Esto y el acá ángulo, lo podemos descomponer. Sí, claro. Lo podemos descomponer en F sub AX y F sub AI, ¿no? Sería menos F sub AX, ¿correcto? Igual a 0. Y nos va a quedar que F es igual a F sub AX, ¿correcto? Todavía no sabemos cuál es el valor de F ni de FAX. Vamos con el otro.
sumatoria de fuerzas en el eje de las Y igual a 0. Tenemos FAI positivo menos el peso W negativo. Que lo teníamos al valor ese del peso, que dice de el ejercicio que son 100 newton. Entonces, FAI va a ser igual a 100 newton. Bien, hasta ahí vamos. Sí, profe. Ahora, vamos con los momentos de torsión. Y aquí es donde se pone un poco más complicado el ejercicio. Vamos con cuál es el momento de torsión de F, que tenemos F y el eje de giro, ¿dónde va a estar? Y lo tomamos al centro. Tomamos el centro y nos van a quedar la incógnita F, F sub AI y F sub AX. Nos van a quedar 3 incógnitas. En la práctica, si nosotros queremos subir una rueda a un escalón, ¿dónde va a estar también otro eje de giro, además del giro de la... Aquí va a haber un... Punta del escalón, ¿no? Aquí va a haber un eje de giro. ¿Bien? Entonces aquí podemos anular FAI y FAX. Necesitamos el brazo de palanca. Aquí lo voy a hacer más grande porque no creo que vean bien. Vamos a hacerlo, tratar de hacerlo más grande a esto. Tenemos aquí el escalón, aquí el centro. Tenemos aquí la fuerza F. Y nosotros lo que tenemos es el radio. Hasta aquí. Que es de 30 centímetros. Pero si tenemos el eje de giro aquí, nosotros, el radio es hasta aquí, pero si lo hacemos perpendicular, lo que nosotros queremos considerar como brazo de palanca sería hasta la altura del escalón, ¿no? ¿Está claro? O sea, el brazo de palanca no sería hasta aquí, sería hasta aquí, porque es esto proyectado a 90 grados. ¿Está claro? Entonces, profe, sería el contacto que hace la esfera con el escalón, ese punto. Claro, la altura desde el centro hasta donde está el escalón. Sabemos que acá, de aquí hasta el suelo tenemos 10 centímetros. Bien. Que le vamos a llamar, por ejemplo, la altura del escalón, 10 centímetros. El radio es de 30 centímetros, según lo que nos dice el enunciado. ¿Cuál es? Si acá tenemos 30 y de acá tenemos 10, ¿cuánto va a ser este valor? Va a ser radio menos este H. ¿O no? Serían los 30 centímetros menos los 10 centímetros. 20 centímetros sería nuestro brazo de palanca. ¿Está claro? Me interesa que quede claro esto. Tenemos 30 centímetros de radio, pero nosotros, si no tenemos el eje de giro aquí, el brazo de palanca está inclinado, no sabemos el ángulo, tenemos que hacer la proyección perpendicular. Como tenemos los valores de 30 y de 10, hacemos la resta y nos quedan 20 centímetros. ¿Correcto? F por 20 centímetros en metros sería 0,2 metros. ¿Esto sería positivo o negativo? Tenemos este eje de giro y hacemos una fuerza hacia allá. ¿Cómo girará la rueda? Girará así, ¿no? Horario.
horario. Entonces esto sería negativo. ¿Qué otro peso tenemos aplicado sobre esta rueda? Tenemos ¿qué otro peso? No, ¿qué otras fuerzas? Iba que el peso tenemos que calcular ahora. Tenemos la fuerza sub A, que está sobre el eje de giro, por lo tanto sería cero el momento torsor, y tenemos el peso, que sería acá, ¿no? Entonces, vamos ahora al momento de torsión del peso. Dejamos el signo para después, ponemos el peso, que son los 100 newton, podríamos haber puesto el valor, y ahora queremos calcular cuál es el brazo de palanca. Hay que tener en cuenta que el brazo de palanca, nuevamente, sería hasta acá, ¿no? No sería todo el radio, sería a la altura donde está el eje de giro. ¿Cómo hacemos calcular esta distancia o esta distancia, que es lo mismo? Nosotros tenemos que esta diagonal, que sería una hipotenusa de un triángulo, es el radio. Hipotenusa, uno de los lados, no conocemos el ángulo, pero por Pitágoras podemos calcular este. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Hipotenusa al cuadrado, ¿a qué es igual? Cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. R menos H al cuadrado, que serían los 0,20, más, y le vamos a llamar distancia D al cuadrado. Bien, vamos a reemplazar, nosotros lo que nos interesa es este D, entonces D cuadrado va a ser igual a ¿qué? A R al cuadrado menos R menos H al cuadrado. Reemplazamos por los valores, R lo conocemos, que sería 30 centímetros, 0,3 metros al cuadrado, menos R menos H era 20 centímetros o 0,2 metros al cuadrado. ¿Cuánto nos da D? Puede ser que dé 0,22. Bien, sí, 0,22 metros. Eso es lo que nos da D. Entonces aquí sería el brazo de palanca es 0,22 metros. ¿Positivo o negativo? Si tenemos la fuerza W, haría este giro, ¿no? La rueda. Entonces sería positivo. Eso, Profe, sí. una pregunta, ¿por qué se hace ese lado? O sea, se toma la D esa para el peso y para la F se toma la contraria. ¿No Porque sería al estamos revés o buscando me los perdí? brazos de palanca perpendiculares. Tenemos Sí. F acá, necesitamos este brazo de palanca. Tenemos W acá, necesitamos esto. Esto es igual a esto, ¿no? Sí. Esto es igual a 0. Este valor es 100 y aquí podemos despejar el valor de F. Me dicen cuánto vale F. A mí me dio 110. 110 newton. Bien. El valor de F entonces es de 110 newton. El valor de F a X, que el otro valor sería 110, perdón. 110 newton. F a X y F a Y. Pero no nos pide el valor de F a X y F a Y. Nos pide el valor de F, que esto es el valor mínimo de la fuerza que necesitamos para que esta rueda supere el escalón. Necesitamos por lo menos 110 newton. Si tenemos 110 newton, esta rueda supera el escalón. Si aplicamos una fuerza de 90, esta rueda no va a superar el escalón. Con los 110 newton es el límite, ¿no? Que sería el límite del equilibrio estático. O sea, 110,1 supera el escalón. Ahora, nos pide también calcular cuál es el módulo de reacción en el punto
A, ¿cuál es esta fuerza? Nosotros calculamos las componentes de esta fuerza, tenemos que calcular el módulo y el ángulo de la fuerza A. Entonces, fuerza A va a ser igual a la raíz cuadrada de fuerza AX al cuadrado más fuerza AI al cuadrado. ¿Cuánto da esto? Me dio 148,66. 148,66 newton. ¿Le da así el resto? A mí me da igual, profe. Bien. Si a alguien no le da, igual, primero verifique que esté haciendo bien las cuentas y luego pregunte. Vamos a ver el ángulo. El ángulo sería arco tangente de FAI sobre FAX. Eso aquí es igual. Haciéndolo más grande, estamos viendo la fuerza esta, F sub A, cuál es este ángulo, ¿no? Siempre el cálculo es con respecto al eje de las X. Profe, me dio 42,27, pero le tenemos que sumar 90. Le tenemos que sumar 90. 132,27. ¿Así les da? Para que les dé, a ver, directamente los 132,27 sería FAI es 100 dividido 110. 137 me da a mí. Bien, 137. A mí me A dio ver. igual, profe. Ah, A mí me dio igual 132,27. A mí también. ¿qué tomaron? El valor de arco tangente. A ver. Claro, porque me parece que el Nacho hizo f en Sí, x sí, lo hizo sobre al revés. FI. Ahora Sí, me sí. dio. Ah, F en I, ¿no? Primero, 100 dividido 110 y luego arco tangente. ¿132 les da? Sí, profe. ¿O no? Sí, profe. Bien. Para que les dé 132 le tenemos que sumar los 90 que tenemos de este acá. ¿Bien? Porque si no, ¿por qué les da así? Porque estamos tomando el valor de f a x como la magnitud y en realidad está en sentido hacia la izquierda y no lo ponemos como negativo, sino lo ponemos como positivo. Entonces por eso les da ese valor. Para tomarlo desde el eje de las x, tienen que sumarle los 90 grados que lo que le estaba dando era este, simplemente. ¿Está claro este ejercicio? ¿O no está claro? Sí, A mí me profe. costó entender lo del brazo de palanca, cómo saber aplicarlo. Pero Bien, comprendo tu eso es punto. lo más difícil, que en definitiva es el cálculo de la sumatoria de los momentos de torsión, es lo más difícil de estática. Lo que les recomiendo es que hagan el ejercicio 6, no lo vamos a resolver todo la clase que viene, sino solamente vamos a ir a los resultados y podemos hacer el diagrama de cuerpo libre, pero es muy similar. Bien, el ejercicio 6, para practicar, lo que cambia es que la fuerza F ahora está inclinada.
O más que el ejercicio 6, hay otro que también es similar, déjenme ver, que quizás esté mejor. A ver, déjenme un segundito que quiero ver el grado de dificultad de otro ejercicio para decirles. En este les da el ángulo. Les da el ángulo. Bueno, sí, el ejercicio 6. El ejercicio 6, que es similar a lo que vimos, les comparto pantalla, si se los muestro y terminamos la clase. Es similar, también tenemos una rueda que tiene que subir un escalón, no más que en lugar de que la fuerza sea horizontal, es inclinada, ¿no? Y tiene un ángulo con respecto a la horizontal. Y ahí vamos a determinar cuál es el valor de la fuerza que necesitamos para subir esa rueda, y después podemos comparar con el ejercicio 5 si esa fuerza es mayor o es menor. ¿Qué es lo que nos va a querer decir? ¿Qué es mejor, hacer una fuerza inclinada o es mejor hacer una fuerza horizontal para subir una rueda o una escalera? En el sentido de cuál de las dos hacemos menor fuerza. ¿De acuerdo? Sí, profe. Es similar a lo que vimos, así que van a tener que aplicar la resolución de este ejercicio, cambia de que la fuerza F está inclinada. ¿Bien? Ahí les cambio el video. La clase que viene, vamos ya a empezar con movimiento armónico simple, así que solamente de este vamos a dar los resultados, y luego pasamos con lo que es movimiento armónico simple, los ejercicios, y repasar un poco las ecuaciones que ya vieron en el teórico. ¿De acuerdo? Profe, una consulta con respecto a los recuperatorios. ¿Cuánto hay en total? Hay 2 recuperatorios, uno para el primer parcial y otro para el segundo parcial. Perfecto, profe, muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra consulta? Profe, ¿cuándo se recuperan los trabajos prácticos? Van a ser en la fecha de los recuperatorios de los parciales. En esas, yo les voy a avisar durante octubre cómo va a ser la modalidad, y ahí armamos los grupos y van a tener fecha de entrega similar a lo que es la fecha de los exámenes recuperatorios. Gracias. De nada. ¿Alguna otra consulta? Parece que no. Bueno, entonces nos